Existen opiniones encontradas en cuanto a las fuentes del conocimiento. Algunos dicen que el conocimiento se da a través de las experiencias personales, las tradiciones, la intuición y el razonamiento lógico. Hay quienes dicen también que es a través de los sentidos, la comunicación, la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis o la intuición. Pero, ¿cómo conoce el ser humano? Desde la antigüedad ya se tenían algunas ideas sobre la adquisición del conocimiento. Por ejemplo, Platón decía que conocer es recordar. Esta era una posición idealista que niega la intervención de los sentidos. Aristóteles, por su parte, decía que el hombre conoce por los sentidos y a partir de ellos abstrae datos que almacena y procesa en la mente. Y San Agustín decía que el hombre conoce por revelación divina. Por ello, en el tema 2 tocaremos las principales corrientes epistemológicas. En primer lugar, tenemos al empirismo, donde sus exponentes son John Locke y David Hume. Esta corriente nos dice que son los 5 sentidos los que dan conocimiento y que se aprende por medio de las experiencias. Aquí los métodos del conocimiento son la observación, la inducción y el análisis de hechos. La época en la que se desarrolló fue parte del siglo XVII y XVIII, y su lugar de origen fue Inglaterra. En segundo lugar, nos encontramos con el racionalismo, donde su exponente es René Descartes. Sus fundamentos son que se opone al empirismo, ya que acentúa el papel de la razón para adquirir los conocimientos. El método del conocimiento en este caso es la deducción. Su época de desarrollo, el siglo XVII, y su lugar de origen, Europa Occidental. Después tenemos al empiriocriticismo. Su exponente es Immanuel Kant y nos dice que mezcla la experiencia a través de los sentidos y la razón para el conocimiento. Los juicios son a priori y a posteriori, y el predominio del saber y la investigación para llegar a la verdad. Los métodos del conocimiento son los sentidos y la razón. Su época de desarrollo, el siglo XIX, y su lugar de origen, Europa. Cabe mencionar que los juicios a priori son aquellos enunciados cuya verdad se encuentran en sí mismos, y los juicios a posteriori son aquellas oraciones cuya verdad debemos comprobarla acudiendo a la realidad o a la experiencia. Posteriormente nos encontramos a la fenomenología, cuyo exponente es Edmund Husserl. Nos dice que es un empiriocriticismo de los sentidos a la mente. Intenta explicar los fenómenos por medio de leyes generales y universales. Los métodos del conocimiento son la observación de los fenómenos. La época de desarrollo y su lugar de origen fue en el siglo XX en Alemania. Ahora pasamos al positivismo. Su exponente es Augusto Comte. El único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Aquí los métodos del conocimiento es el método científico y se da en el siglo XIX en Francia. En el positivismo lógico tenemos a Francis Bacon. El fundamento de esta corriente dice que no existe conocimiento que no venga de la percepción. Concibe al conocimiento como separado de la acción y a la ciencia como neutra. Por lo tanto, su método del conocimiento es la percepción. Se da en el siglo XIX en Europa. La última corriente que veremos es la del constructivismo. Su exponente es Piaget y nos dice que el desarrollo cognitivo
no solo consiste en cambios cuantitativos en actitudes y habilidades, sino en transformaciones de cómo se organiza el conocimiento. Los esquemas del conocimiento se integran y se organizan en 4 etapas de acuerdo a la edad. Los métodos del conocimiento en esta corriente son la interpretación del mundo que lo rodea de acuerdo a patrones de desarrollo. La época en que se desarrolló fue el siglo XIX y su lugar de origen fue Francia.